Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha concedido en este día una prédica bien hermosa, una palabra que yo sé que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Amén. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús el alfarero. Vamos a conocer a nuestro Dios hoy un poco más en la persona de Jesús. Y Él hoy se nos presenta como el alfarero, como el hacedor de cada uno de nosotros, como el que construye su obra maestra en cada uno de nosotros. Y como toda obra de alfarería, tiene que, para poderla construir, primero tiene que haber una idea. Una idea. Es decir, un diseño. Luego del diseño, entonces ya el Señor empieza a construir conforme a ese diseño. Así en cada uno de nosotros. Y para poder Él manifestar ese diseño, tiene que fabricar la vasija. Y eso somos cada uno de nosotros. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Jesús, el alfarero. Isaías 44:2 nos dice: así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Yesurún, a quien yo escogí. Mis amados, es un privilegio. El privilegio grande, grande, grande por nuestro Dios es haber sido escogido. Y para haber sido escogido necesitamos ser llamados. Por eso dice la palabra de Dios: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros nos damos por bendecidos y por bien servidos porque Dios ha puesto sus ojos en nosotros. Aquí en nuestra iglesia, Dios ha bendecido la simiente de esta iglesia, porque para todos los miembros de esta iglesia, todos los miembros de la familia de la alianza, todas las familias de la alianza, Dios ha dicho que todos le conocerán. Y escogidos hemos sido todos para la gloria y la honra de Dios. El libro de Jeremías, Dios le da palabra de Dios a Jeremías. Dice, capítulo 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Damos gracias a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Dios más maravilloso, mis amados, y todos lo podemos reconocer. Lo más maravilloso que nos ha podido suceder es haber llegado a los caminos de Dios. Amén. Donde sabemos que Él nos está formando y nos va a seguir formando hasta el día que nosotros tengamos que partir de aquí. Hasta que alcancemos la plenitud de Él en nuestras vidas. Hasta que Él sea formado en nosotros. Cuando estemos listos, allí será terminada la obra. Y ya la tierra aquí ya no será nuestro lugar. Por eso nosotros aquí, mis amados, estamos de paso. Este es un lugar solo de peregrinaje.
Solo estamos haciendo estación aquí en la tierra. Y Él, para poder ayudarnos, porque Él dice en la palabra de Dios que Él nos ayudará a caminar este peregrinaje aquí en la tierra, Él nos ha hecho vasijas de barro. Y cada vasija fue hecha con la mano extraordinaria de nuestro Dios. Él nos concibió con una idea que tuvo desde mucho antes de la fundación del mundo y nos puso en el vientre de nuestra madre, donde crecimos, y que ese molde con el que Él nos hizo, en el transcurrir del tiempo, después de que crecimos, hicimos la infancia, la juventud, ese molde se va echando a perder. Y a Él le toca nuevamente reconstruir la vasija, hacerla nuevamente. Ese es el proceso que estamos viviendo cada uno de nosotros. Porque como vasijas de barro, que somos todos, Él coge el barro, lo moldea, y lo moldeó a su imagen y semejanza. Pero esa vasija, por las circunstancias de la vida, cuando Él nos dejó a cada uno vivir a nuestra manera, en nuestros propios caminos, esa vasija se fueron agrietando, se fueron echando a perder, se fueron muchas quebradas totalmente. Esas vasijas que no tenían capacidad de portar nada, nada, nada. Y en lo poquito que podían portar, todo lo que había era sufrimiento, amargura, dolor, pesares. Pero Dios, que es tan extraordinariamente bueno, Él ha hecho de nosotros nuevas vasijas. Nos ha convertido en hombres nuevos, porque cogió esa vasija que estaba echada a perder y fracturada, una vez haciendo hoyos, tuvo que construirla de nuevo. Tuvo que resanarla, desbaratarla y volverla a armar. Y nos ha dado forma a cada uno de nosotros. Por eso cada persona es diferente a la otra. Porque la vasija, cuando es hecha según su forma y según su estilo, el diseño que Dios estableció en cada persona, tiene que ser pasada luego por el fuego una y otra vez para que quede bien cocida. Y si pasando por el fuego, que son las pruebas que tienen que vivir todo hombre y toda mujer de Dios, son las pruebas que tienen que vivir, las circunstancias que tiene que vivir cada hombre y cada mujer de Dios. Si pasando por el fuego se agrieta, hay que volverla a hacer, hay que desarmarla. Y es que eso se agrieta solo cuando nosotros peleamos, nos resistimos al proceso. Porque el material con el que nos está haciendo el Señor es bueno. Es bueno. Y de esa forma, así como Dios hizo vasija de barro en cada uno de nosotros, así la hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino como una vasija preparada, diseñada, engendrada por el Espíritu Santo. Porque para ser una vasija portadora de la gloria de Dios, como lo debemos ser todos, tiene que ser una vasija hecha por el Espíritu Santo, que es lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Él fue hecho de una forma extraordinaria. Fue una vasija, mis amados, que tenía un gran depósito. Y como vasija, el depósito que él tenía era el diseño personal que él tenía que vivir aquí en la tierra,
como hombre. Como hombre, siendo Dios. Pero él tenía que vivirlo como hombre, porque si no, ¿de qué otra forma nosotros podíamos seguir sus caminos? No es que si él lo hace como Dios, pues nos coge ventaja y nosotros perdemos el rumbo. Bueno, ¿y aquí qué hacemos? Pero él tenía que vivir todo lo que él vivió como hombre. Por su infinita misericordia, ese depósito que había en él, el depósito personal de él, ese depósito solo pudo ser manifestado cuando él se fue llenando del depósito de la palabra de Dios. Cuando él desde niño fue cogiendo, fue siendo instruido por los maestros que le ponían sus padres terrenales. Y él fue aprendiendo, instruyéndose hasta llegar a tener el nivel de los sabios, de tal manera que los sabios de la época cuando él era niño se maravillaban del conocimiento que nuestro Señor Jesucristo tenía. Y aquí la Biblia nos dice que hasta los 12 años era una persona ducha en el conocimiento de las Escrituras. Posiblemente a los 12 años ya se sabía toda la Escritura. Y vino el proceso de los 12 a los 30, donde él tenía que terminarse de formar, donde habrá pasado cualquier cantidad de circunstancias. La Biblia no registra eso, pero entendemos que uno como hombre, como ser humano, tiene que pasar por diferentes situaciones en la vida. Hasta que se llegó el tiempo del cumplimiento. Pero él no dejó, nunca él se apartó de las Escrituras, porque él fue acumulando más depósitos. Depósito de sabiduría, depósito de palabra, depósito de la gracia de Dios. Entonces, mis amados, el depósito que acumuló nuestro Señor Jesucristo fue su depósito personal, el depósito de la palabra de Dios y el depósito más importante, que fue el depósito del Espíritu Santo en él. Que fue el que le permitió a él hacer todas las cosas que hacía. Por eso, como él guardó el buen depósito, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 4, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros, mis amados, tenemos que guardar el depósito del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que guardar el depósito de su palabra en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo guardamos? Poniéndolo por obra. Y el depósito del diseño solo empieza a aflorar cuando nosotros ponemos por obra su palabra y el Espíritu Santo va sacando el diseño personal que tiene cada uno de nosotros. Y eso solo lo podemos hacer, mis amados, a través de la oración. No hay otra ruta, no hay otra forma, no hay otro camino. La oración, el estar en la presencia de Dios, la búsqueda, la entrega, siempre el compromiso uno, incansable. Nuestro Dios tiene que convertirse en cada uno de nosotros en nuestra pasión. Por eso es que nos dan el primer mandamiento, porque para poder alcanzar la plenitud de Dios en cada uno de nosotros, mis amados, la búsqueda tiene que ser permanente, permanente, permanente. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y esa santidad la ganamos cuando permanecemos en su presencia, después de habernos lavado con su sangre preciosa, después de haberle pedido a Dios perdón por nuestros pecados. Y mientras más permanezca uno en la presencia de Dios, se llena más de la santidad de Dios. Así es como funciona. Es como cuando usted se mete a una piscina, usted se moja y sale mojado. Asimismo
es la santidad de Dios. Con la diferencia es que usted no va a acumular más agua entre más tiempo permanezca en la piscina. Pero la santidad de Dios sí. Entre más tiempo permanezca en la santidad de Dios, más santidad lo va revirtiendo a usted. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces nosotros, mis amados, la palabra de Dios nos dice que es a través de la oración. Mire, la oración, ¿sabe qué es la oración? A nosotros se nos ha enseñado que la oración es hablar con Dios. Sí, está bien, es hablar con Dios. Pero ¿sabe usted cómo se presenta la oración en el cielo? En el tercer cielo, donde está el trono de nuestro Dios. Las oraciones nuestras las recogen en copas de oro en el cielo. Y esas oraciones se vuelven en el cielo el incienso. Y ustedes saben para qué es el incienso. Para aromatizar el lugar, para aromatizar el templo, para aromatizar el santuario. Que es decir, que las oraciones nuestras, que la Biblia las llama las oraciones de los santos, que somos nosotros, suben al cielo como un perfume para aromatizar el templo de nuestro Dios. Así que, mis amados, tenemos el cielo de nuestro perfume. Hay una prédica que algún día el Señor nos permitirá compartir con ustedes, donde Él me ha ministrado muchas veces acerca del perfume y el arte del perfumador. Según el perfumador, es el perfume. Y para eso, como todo perfume necesita un depósito. Un depósito que viene en cada uno de nosotros a través de la búsqueda. Así que guardemos ese depósito, mis amados. Guardemos ese depósito. Ese depósito permaneció en nuestro Señor Jesucristo, que fue un vaso de barro, porque Él vivió como hombre. Y Él hizo todas las cosas que hizo como hombre. Y así mismo Él quiere que nosotros tengamos ese depósito. Que nosotros seamos capaces de soportar la gloria de Dios. Porque hay, mis amados, diferentes niveles de gloria. Yo estoy manifestando una gloria de Dios con darle esta palabra a ustedes. Pero hay niveles que son superiores. Cuando la gloria se derrama haciendo sanidad, es un nivel superior. Cuando la gloria de Dios se derrama trayendo liberación a las almas, haciendo milagros, prodigios, cosas extraordinarias, son niveles de gloria. Cuando la gloria de Dios ministra el Espíritu Santo, cuando la gloria de Dios ministra a los ángeles, cuando la gloria de Dios, la unción se extiende, son diferentes niveles de gloria. Pero para que esos niveles de gloria puedan operar en cada uno de nosotros, la vasija tiene que ser preparada. Porque cuando el barro que está hablando se le da forma y se mete al horno, ese barro tiene que resistir el fuego. Tiene que resistir las pruebas. Y cuando sale de las pruebas, él recibe el barniz. Se le da el color, se le pone bonito. Y después de eso, esa vasija tiene que ser llena. Es todo un proceso. Y estando la vasija llena, como la estuvo siempre nuestro Señor Jesucristo, ¿llena de qué? Lleno del Espíritu de Dios. Lleno de palabra de Dios, llena de poder, llena de santidad. Así mismo nosotros tenemos que estar. Él recibió todos esos tesoros
siendo un vaso de barro. Pero como vaso de barro, ese vaso tenía que sufrir una transformación, como él la sufrió. Porque el contacto con la presencia de Dios fue vivificando ese cuerpo mortal. Lo fue transformando. De tal manera donde él fue capaz de vencer las bajas pasiones, de vencer las tentaciones, de vencer todo el mundo. Porque esa es la lucha de la carne. La Biblia de Dios nos dice que él fue tentado en todo. Igual que ustedes y que yo. Solo el contacto con la presencia de Dios es que nos va a dar a nosotros la fortaleza. Nos enseñaba el Espíritu Santo hace mucho tiempo. Guárdate en tus fortalezas para que te fortalezcas en tus debilidades. Si tu fortaleza es la lectura de la palabra, pues lee la Biblia, lee mucha Biblia, lee. Incansablemente lee. Que cuando tú lees, el espíritu de la palabra te sumerge en él. Si tu fortaleza es la oración, ora mucho, ora bastante. Y el espíritu de la oración te va a sumergir en él. Si tu fortaleza es la alabanza, pues canta mucha alabanza, muchas. Adora al Señor. Si tu fortaleza, fortalécete en lo que eres fuerte para poder resistir en tus debilidades. Entonces no le vas a dar espacio. Eso me lo enseñaba el Señor hace mucho tiempo. Pero nosotros, mortales, comunes y corrientes, pero siendo tocados por el Espíritu Santo, habiendo sido engendrados por Él y nacidos de nuevo por Él como nuevas vasijas de barro, recibimos esta gloria, este conocimiento en esta vasija de barro, para que la excelencia del poder cuando Dios nos use no sea de Dios y no sea nuestra. Porque al fin y al cabo peregrinos somos, y aquí todo hombre va a morir, pues no morir en el término que lo conocemos usualmente. Va a partir de esta tierra donde va a llegar a dormir. El mundo sí muere, nosotros no, nosotros dormimos. Entonces el día que haya que partir de aquí, solo nos va a quedar, mis amados, la satisfacción del deber cumplido aquí en esta tierra. Para Él sea la excelencia, para Él sea la gloria, para Él sea la honra. Porque cuando Él murió, Él tuvo los méritos para resucitar. Él murió, descendió a las profundidades y subió. Y tuvo que resucitar porque nadie que no haya fallado, que no haya cometido pecado, va a morir para siempre. Por eso Él tenía que resucitar, porque Él murió siendo inocente, siendo un justo. Entonces cuando el espíritu de la muerte se enfrentó allá delante del enemigo, de Satanás, y vio que él no tenía culpa, que no tenía cargo contra él, pues dijo, está en el lugar equivocado el Señor. Ahí fue donde Satanás se mandó la mano a la cabeza y habrá dicho, ¿qué he hecho? Porque de esa forma fue que Jesús le arrebató las llaves del reino a Satanás. Le quitó las llaves de los Hades, las llaves de la muerte. Habla en plural, las llaves de los Hades. Las llaves de la muerte son diferentes llaves, donde solo se podrán conocer es a través de la revelación que Dios le dé a cualquiera
de sus siervos en cualquier lugar del mundo. Él vivía siempre rebosando el aceite del Espíritu Santo, así como nos muestra el Salmo 23, capítulo 5. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Porque cuando venían los acusadores, los fariseos, los escribas, a acusarle, a buscarle la forma de hacerlo caer, se cumplía la palabra escrita por el salmista David. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, porque precisamente en las propias narices de sus angustiadores, él hacía los más extraordinarios milagros de sanidad y de liberación. Unge mi cabeza con aceite, y de ese aceite que desbordaba de él, de ese aceite, él compartía. Nunca se agotaba. Así mismo Él quiere que seamos nosotros, mis hermanos. Así mismo Él quiere que seamos nosotros. Nuestro Señor tuvo una experiencia muy hermosa. Y que cuando yo conocí este pasaje, a mí me marcó mucho. Que fue la experiencia que Él tuvo con la samaritana. Juan 4. Voy a leerlo. Sí. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Es decir, Jesús le dice a una mujer, dame de beber. ¿Y qué tiene la mujer para darle a él? Cuando uno es capaz de decirle a una persona, dame de beber, es porque está dispuesto a recibir de esa persona lo que tenga para beber, si es que la persona tiene algo para darle de beber. Dígame usted, si en vez, es decir, si la mujer tiene amargura, ella le va a dar amargura. Ah, usted que me viene a decir a mí, no moleste, busque su vaso y beba. ¿Cierto? Pero Jesús tenía el aplomo desde la cabeza a los pies para poder recibir una reacción de esas. Dame de beber. Y si esa mujer está llena de falta de perdón, de sufrimiento, de eso es lo que va a darle. Si tuviera algo, ella que dar, le va a dar esto, porque ya era una mujer que ya había pasado por 6 maridos, 6 hombres. ¿Qué le iba a dar a beber al Señor? Pero Jesús tenía el aplomo para poder recibir lo que le fueran a dar sin inmutarse, sin cambiar él su carácter, sin cambiar él su naturaleza. Él a diario vivía el menosprecio de los escribas, de los fariseos. A diario vivía la persecución. A diario vivía la incredulidad de la gente, de los que no creían en él, de los que a muchos que aún estando enfermos no podían ser sanados porque dudaban. A diario él vivía de eso. Eran copas amargas. Copas amargas que él las vivía. Pero él las pasaba, a eso le resbalaba al Señor. Hoy en día vivir esas copas, la copa de la indiferencia, del menosprecio, de la calumnia como la sufrió él. Es decir, cualquiera de esas pruebas que pasó nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos sacan roncha. Una sola de esas. Sin contar lo que sufrió cuando él fue entregado.
los azotes, el martirio, la bofetada, el escupitajo, las caídas cuando llevaba la cruz, porque cuando llevaba la cruz no solo se lastimó las rodillas, también los hombros, porque la cruz era pesada, alguien tuvo que ayudarle. Cuando fue crucificado, que fue lacerado en sus manos, en sus pies, cuando le pusieron la corona en su frente. No, mis amados. Nosotros no estamos ni en la millonésima parte del sufrimiento que vivió nuestro Señor Jesucristo. Así que no comparemos. No comparemos. Porque a diferencia de Él, nosotros no derramamos ni una gota de sangre en todo esto. Ni una. Y solo eso lo vamos a poder entender cuando comprendamos que todo lo que estamos viviendo es para bien. Todo es para bien. Porque las pruebas que nos llegan cada día son el fuego por donde Dios está poniendo la vasija. Entonces, de esa forma, Jesús, que fue preparado como hombre, le dijo a la samaritana, dame de beber. Y continuó el pasaje, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y si ella lo recibe con 2 piedras. Es decir, para uno arriesgarse ante una situación de esa, uno tiene que estar pero muy seguro. Muy seguro. Uno tiene que estar, mejor dicho, tan seguro como saber uno quién es uno. Y sobre todo, saber a quién tiene adentro. El Espíritu Santo. Es un carácter bien formado. Un hombre con un dominio propio de la cabeza hasta los pies. En todas las pruebas que vivió, él fue tentado, porque fue provocado, y él nunca se inmutó. Y la samaritana, y Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. Cuando él dice que cualquiera que bebiere de esta agua, se está refiriendo al agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí más a sacarla. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Es que para uno poder ofrecer el agua de vida, mis amados, uno tiene que estar lleno de ella. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. El que tiene dolor, va a dar dolor. El que tiene amargura, va a dar amargura. El que tiene gratitud, ciertamente va a dar gratitud. El que tiene honra, va a dar honra. Jesús tenía el agua de vida.
Y a través de él, el que quería podía vivir, podía beber justicia, podía beber honra, podía beber de él humildad, podía beber de él paciencia, podía beber de él amor, podía beber de él gozo, podía beber de él paz, podía beber de él descanso, podía beber de él templanza, mansedumbre, cualquiera, todo lo que usted veía en él, y usted quería lo que él tenía, podía beberlo de él. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ser levantados de igual manera como vasos, al igual que nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos darle al necesitado que beber. Que beber. Y era tanta la gloria que él manifestaba, que dos de sus discípulos, que eran hermanos Juan y su hermano Jacobo, dice el libro de Marcos 10, 37 y 38, que le dijeron al Señor Jesús, cuando tú estés en tu gloria, concédenos que nos sentemos uno a cada lado tuyo. Es decir, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí podemos. Ciertamente, podían beber del vaso. Porque al final, cada persona tiene que vivir sus tribulaciones. Cada persona tiene que vivir sus pruebas. Cada persona tiene que vivir las tentaciones. Cada persona tiene que enfrentarse con las tinieblas. Así como lo hizo Jesús. Y poder ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado, sí, porque él fue bautizado en el Espíritu. Y claro que podemos ser bautizados en el Espíritu. De eso gozamos hoy, porque nos dio su Espíritu Santo. Damos gloria y honra al Señor. Bendito Dios por siempre. Entonces, habiendo nuestro Señor Jesús pasado todas esas pruebas, al final cuando Él iba a morir, Él tuvo sed. ¿Y saben qué le dieron de beber para rematar? Vinagre con hiel. Vinagre con hiel. Todos queremos bendición. Todos. Pero es que las pruebas son copas que todos nosotros estamos obligados a beber. Todos queremos bendición, todos queremos gloria, todos queremos, si es posible, ser usados por nuestro Dios. Pero ante las pruebas, en muchas ocasiones nos va a tocar decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, antes de ser encarcelado, Mateo 26, 39. Cuando Él fue con sus discípulos al monte de los olivos y orando se postró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esas copas son las copas más amargas que cada uno va a pasar en un momento en su vida. Donde usted las ha pasado las verdes y las maduras y usted no espera sino que llegue el final y cada vez la cosa se pone peor. Pero la palabra de Dios nos consuela, mis amados, porque dice que esta breve tribulación momentánea, porque Él llama a esas pruebas una tribulación momentánea. Esa breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Así que
Tenemos que darle a Dios las gracias por las pruebas que vivimos cada día. No son las personas que nos quieren fastidiar, no son las personas. Dios tiene un trato especial con sus hijos y sobre todo cuando hay algún tipo de llamado especial, como vamos a ver un poquito más adelante. Miremos en Romanos 9. Entonces, mis amados, nosotros no nos podemos resistir a las pruebas. No nos podemos resistir. Porque cuando uno se resiste a las pruebas, uno pelea con Dios. Empieza uno a echarle la culpa al otro. Y empieza uno a renegar. Y el problema es que la renegadera, oigan bien, la renegadera le da la excusa al diablo para entrar a nuestras vidas, como le pasó a Pedro. Y Jesús le dijo: Pedro, Satanás me está pidiendo tu alma para zarandearla. Por eso hay que dejar de renegar, porque cuando uno está renegando es una forma muy sutil de blasfemar el nombre de Dios. Como si estuviera diciendo: sí, yo soy hija de Dios, sí, soy hijo de Dios, mire la que estoy pasando. Y la otra persona no hace sino hacerme mal. Entonces el diablo y Jesús, nuestro Dios, lo permite. Porque él estaba pidiendo permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Entonces nosotros no debemos pelear con Dios. Dice el libro de Romanos 9:20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O diríamos nosotros ahora: ¿por qué me permites pasar estas cosas tan difíciles? ¿Esto es demasiado fuerte para mí? ¿O acaso Dios se equivocó? Pregunto yo ahora. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, ¿nosotros qué queremos ser? Vasos de honra, claro, vasijas de honra, vasijas de bendición para otros. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, que hay vasos que son escogidos para ser destruidos, que van a llegar, que van a alcanzar la perdición. Y esa gente, créalo que no se va a esforzar mucho por alcanzar la perdición. Esos vasos son las personas que se dejan siempre llevar por los impulsos, se dejan siempre llevar por las emociones, se dejan siempre llevar por los deseos, y no le importa hacer lo que sea por alcanzar sus propósitos. Son vasos de ira, de ira. Y ellos aceleran sus procesos cuando se meten con la iglesia, cuando se meten con los hijos de Dios, con sus amados escogidos. Son vasos de destrucción. Continúo. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Es decir, nosotros, así como somos vasos de honra, que queremos ser, somos llamados vasos de misericordia. ¿Y por qué vasos de misericordia? Porque para poder alcanzar y poder manifestar la gloria de Dios, tenemos que sufrir lo que sufrió Jesús. Tenemos que llevar en nuestro cuerpo, hablo espiritualmente, la marca de Cristo. Somos vasijas de misericordia. Vasijas de misericordia. No, Dios no le va a encomendar una misión a alguien
si él ve que no es capaz. Así que cuando Dios le hace un llamado a alguien, es porque Dios ya lo conoció y puso en esa persona el diseño que él necesita para poderlo manifestar en tiempo y lugar. Y Dios no se equivoca. Y Dios no se equivoca. Por eso uno no se debe rendir. Mucha gente se pierde a diario, mis amados. Muchísima gente, miles de personas se pierden a diario. Porque no conocieron, no quisieron conocer la verdad. Otros no pudieron soportar las pruebas. En vez de convertirse en vasos de misericordia, se convirtieron en vasos de destrucción. Al final fue una decisión personal. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Esos somos nosotros. Vasos de misericordia. Y como todos los vasos del templo, todo era purificado con sangre. Cuando Dios dio las instrucciones del templo hecho de manos, todo fue purificado con sangre, que no era sino figura y sombra de las cosas celestiales. Por eso cuando Jesús murió, cada persona que se acerca a Él, se acerca al santuario. Cada persona que se acerca a Él es rociada por la sangre de Jesucristo. Porque cada persona que se acerca a Él en oración, después de haber lavado sus vestiduras, Dios lo hace partícipe del altar celestial. Y uno es lavado con la sangre de Cristo. Entonces, allí, Dios, que ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo, purifica los vasos ministeriales. No hay un vaso ministerial que no sea lavado con la sangre de Cristo. Porque para ser parte de los ministerios es obligatorio ser lavado por la sangre de Cristo. Y para esto nosotros tenemos que beber una copa muy especial. Y es la copa que nosotros bebemos con la Santa Cena, mis amados. Lucas 22:20. Después de haber comido el pan, habiendo seguido la instrucción que nos dio nuestro Señor Jesucristo, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y esa copa, mis amados, es la copa de la sangre de Cristo, es la copa de nuestra comunión con Él. Es decir, que cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos la copa de su sangre, estamos confirmando nuestra comunión con Él. Por eso, cuando una persona ha bebido de la copa del Señor, no puede beber de la copa de los demonios. Mucha gente sale de la iglesia gozoso, contento. Bebió de la copa del Señor. Se llenó de los ríos de agua viva. Y saliendo a la calle o llegando a la casa, la vasija que debería ser, se fracturó, se quebró, se rompió. Y todo se desparramó. Se perdió la gloria que recibió. A mucha gente le pasa eso a diario. Y hoy en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús,
Que la impartición que hoy nos está dando el Señor a través de su palabra nos establezca, nos fortalezca después de todas estas tribulaciones y que nos perfeccione para que nosotros podamos guardar como vasijas de honra el depósito, el buen depósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso nosotros, mis amados, de esa forma es que guardamos el testimonio. De esa forma es que guardamos el testimonio. Porque el testimonio va a dar evidencia ante el incrédulo de que ciertamente la copa que hemos bebido es la copa del Señor. La copa de bendición. La copa de su sangre. Amén. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén.